Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Entre Vibras, la sección de entrevistas de Vibes en la Nota. Mi nombre es Anto y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la segunda temporada que se viene con grandes invitados, con grandes artistas. Estamos invitando a personas muy importantes para la escena nacional y hoy día no es la excepción porque me encuentro con una gran referente de la música nacional, una artista muy completa, muy variada, muy original, ganadora del premio Pulsar como Mejor Artista Rock en el año 2024, una de las miembros fundadoras del sello Uva Robot y muchas otras cosas, una artista muy importante para lo que es nuestra escena local y estoy muy contenta en lo personal también de recibirla, así que le damos la bienvenida a nuestro estudio de Entre Vibras a chini.png. Muchas gracias. Gracias, Anto. Bueno, primero darte la bienvenida y agradecerte por estar acá hoy día con nosotros, por tu tiempo, por tu disposición y partir preguntándote cómo estás, cómo arrancas esta segunda parte del año, cómo te has estado sintiendo de lo que llevas de trabajo y cómo va todo en general. Bien, gracias por preguntar. Ha sido un año bonito, desafiante. Estoy empezando a lanzar singles de lo que va a ser mi segundo disco, que se llama Vía al Orozco. Hemos podido tocar harto dentro de todo. Y nada, muy agradecida, embalada con lo que se viene. También un poco nerviosa, pero bien. Sí. Bien, sabemos que ahora estás trabajando en lo que va a ser tu segundo disco. ¿Se viene para este año o para el próximo? Para este año, ojalá. Para este año. Sí. Y recientemente estrenaste un single que se llama Pide un Deseo, también con un videoclip en el que fuiste directora de arte, como sueles hacer, y saber qué es lo que se viene para este nuevo disco, qué temáticas estás abordando, qué es lo que buscas transmitir con lo que se viene ahora pronto. Creo que solo ahora que ya tengo las canciones terminadas he empezado a asumir como cuál es el hilo conductor, quizás, si es que es un disco conceptual o no lo es. Y creo que tiene que ver con la familia o con las relaciones que puedan formarse dentro de la familia o lo que uno pueda considerar familia, sea una relación romántica, sea una relación con los padres. Como que parte un poco de recordarme a mí cuando niña, por eso se llama Villa al Orozco, porque es un lugar donde pude desarrollar como la imaginación y como en un lugar neutro, como junto a mis hermanos en el campo, y como que no había como una concepción tan ligada a lo binario, como quizás sí lo sentía en la ciudad. Como en Santiago me sentía muy como eres niña y ser niña implica todas estas cosas. Y yo estaba en un colegio, puras niñas también. Entonces creo que son reflexiones en torno a, como antes de esas imposiciones, como que uno es una suerte de niña libre y que no está pensando en cómo es percibido por la sociedad, sino que uno es como libre, inventa sus propios lenguajes, sus propios juegos. Entonces creo que eso, que alude como a un lugar donde me empecé a desarrollar o empecé a jugar un juego que sigo jugando hasta el día de hoy. Claro. Con respecto a analizar tu obra, inevitablemente implica ver cómo te aferras mucho al trabajo en la estética, a cómo te enfocas mucho en cómo te muestras en torno a la vestimenta, al hecho de que te gusta personificarte, te gusta usar disfraces también, maquillaje, como que no temes mucho a explorar en lo que es toda la personificación de lo estético. Y me gustaría mucho saber desde dónde surge esta necesidad por trabajar en una estética que esté tan marcada, que te represente. ¿Qué es lo que te moviliza en torno a darle foco a eso, tanto como a la música como a la estética? Creo que siguiendo un poco la línea de lo anterior, como que hubo un momento justamente en la niñez en que yo me disfrazaba harto, teníamos como un baúl de disfraces con mis hermanos y medio que los disfraces que iban cayendo también venían de otras familias a veces, o a veces eran como ropa de una abuela que para nosotros nos parecía una suerte de disfraz. Mi mamá también nos hizo muchos disfraces. Y después como que en la adolescencia una suerte como de vacío o de como de intentar anular un poco la identidad, cosa de no ser como indicado. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, ser cosplayer, ¿cachai? Ya. Creo que lo habría hecho muy bien como siendo una adolescente. Yo ya era otaku, pero nunca me mostré realmente como, no evidencié mis gustos desde lo estético, entonces creo que estoy viviendo ahora como Ya, una suerte de segunda adolescencia, si se claro. quiere. Y nada, tengo como que recuerdo muchos referentes mientras estudiaba artes plásticas, como que los referentes que más me hacían sentido era, por ejemplo, como las fotografías de Chapelle, por ejemplo, que tomaba como referentes de la cultura pop de ese momento, Paris Hilton, Kim Kardashian.
y como que las enaltecía con esta suerte de cuadros, como súper barroco todo y como lleno de color y de saturación. Y también artistas como Hollande, que Hollande es una artista performática francesa, que ella trabajaba con su cara, ella operaba sobre su rostro, o sea, hacía que le hicieran cirugías, y esas cirugías se transmitían en vivo en un museo, y esa era la obra, en el fondo. Ya. Nos lo enseñaron en una clase de moralidad y arte, como hasta dónde llega la moral en el arte. Yo no creo hasta el momento haber hecho algo como inmoral, creo que es bastante vainilla lo que hago, pero sí son cosas que son de mi interés, como desde las artes plásticas. Y creo que llevar eso a las letras me gusta. Y por ejemplo, ¿hay algún artista que te inspire particularmente con respecto a una puesta en escena más performática en la música, específicamente? El otro día pensé harto como... se me olvida siempre el nombre, es algo como Joe Bryan, pero es un artista performático que murió muy joven y que era un artista al cual se dice que David Bowie que le copiaba mucho. Y tenía unos momentos, quizás como músico no me parece tan atractiva su música, me pasa parecido con artistas que me deberían gustar, como Patti Smith, que prefiero su poesía, o prefiero como la impronta de lo que está haciendo más que la música. Pero claro, él en particular tenía estos momentos, como llegar con un casco, con un globo que cuando empieza a cantar se va abriendo. Era como una mezcla entre mecánica, pero también muy artesanal. Freddie Mercury, como que en general creo que me identifican muchos hombres queer dentro del rock. Sí. El mismo Rob de Judas Priest. Claro. Sobre la misma línea me gustaría mucho saber qué es como a nivel general lo que te inspira. ¿Qué es lo que consumes? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué libros lees? ¿Qué es lo que escuchas en tu día a día? ¿Qué tipo de fuente de inspiración encuentras en lo cotidiano también? En lo que te hace ser tú de forma más privada. En realidad yo soy un gran consumidor de televisión basura. Como que todos los programas que daban en TLC, Mi Gran Casamiento Gitano, como cosas como muy, como de acumuladores, no sé, como televisión considerada de baja calaña. Y eso, y también, no sé, pues cosas que dan en esta página, lalulula.tv, que es una página de internet donde hay como documentales sobre arte. Entonces como que transito entre esas dos cosas, pero siempre me gustan como los casos extraños sobre las cosas. Como, por ejemplo, esta película Robar a Rodin, se llama así, creo. Un documental chileno de alguien que se robó una esculturita. Como que me gusta más... Me gusta el arte, sí, pero me gusta la tallita sobre el arte. Como que eso es harto de mi interés. Y de leer ahora, hace poco me compré el libro de la vocalista de Japanese Breakfast, que es Crying in H Mart, creo que se llama, como llorando en esta tienda de alimentos coreanos. Y que habla un poco sobre el duelo que tuvo con su mamá, cómo su mamá le demostraba amor mediante la comida. Y eso me lleva a otro tema, que es como otra cosa que disfruto un montón, es ver cosas sobre comida, pensar en qué comer, como que eso ocupa harto de mi mente en realidad. Creo que culturalmente también, al igual que el deporte, cosas que uno reconoce son como grandes, la comida puede ser un gran contribuidor como a, no sé, como que siento que baja las defensas de las personas y puede unir culturas que parecieran irreconciliables. Claro. Sucede mucho que cuando entra como alguien ajeno a una comunidad es por su comida, primero por lo que es aceptado y después viene el resto de la cultura. Claro, pero ¿de qué forma como todas estas cosas que te interesan, que consumes diariamente, convergen en lo que es tu obra? O si tiene alguna relación... ¿O es solamente algo que te hace sentir feliz y te inspira y te moviliza? Yo creo que lo que tienen en común es, primero, la yuxtaposición de temáticas me gusta, como cruzar dos cosas que quizás yo no había en lo particular hecho ese cruce. Y lo otro es enaltecer algo que ya está ahí, como tener la práctica como creativa de observar algo y ponerlo en valor. Como no tratar de que se me ocurra algo, sino que observar cualquier cosa que me parezca interesante y mostrarla. A veces ni siquiera es como trabajarla tanto, es como, ya, esto es lo que voy a mostrar. Y sucede también con las letras quizá me la pienso más porque estoy hablando de cosas específicas, pero con la música trato cada vez más de que ciertas ideas de arreglo sean como lo primero que quedó
O ahora, por ejemplo, estoy trabajando con cassettes de mi infancia y con sonidos que he ido grabando del hijo de mi productor, de la hija de mi pareja, audios míos de cuando niña, como conversando con mi mamá. Y es simplemente poner esos audios ahí, no es como trabajarlos muchos más, sino que son como los puentes entre estas canciones. Y con respecto a tu proceso creativo, por lo general, ¿eres rápida en componer canciones? Como se te ocurre rápido una idea y empezáis como el tiro a trabajarla, ¿te reconoces más como en la disciplina de hacer algo todos los días un poquito o la inspiración como no, de... No, claro, no soy de... Me gustaría ser así, como todos los días, pero siempre, cada día, como ese dicho, cada día tiene su fan. Un día estoy montando un poco un video, otro día estoy escribiendo un poco una canción. Como cambiando un poco de oficio. Eso iba a decir que en el fondo creo que a uno se le ocurra una idea, o a los músicos que me rodean, mis amigues que los veo que son muy prolíficos, yo creo que es muy fácil como guitarrear y lo difícil es como cerrar ideas, cosechar, editar, terminar canciones es como lo que es más... Es como la pega realmente. Lo que te hace, o lo que conversamos entre música es como, oh, que no es latero, porque también es entretenido, pero es mucho más fácil estar en la pieza como empezando a hablar de algo que ya llegando a ese momento de que ya está todo grabado y estáis mezclando y tenés como que cortar el queque. Tú igual tienes lanzamientos como con una constancia considerable. Por ejemplo, nunca has desaparecido por mucho tiempo, como que siempre estás haciendo cosas. Por eso te pregunto por tu rapidez, porque pareciera que constantemente estás como con muchas ideas y mucho movimiento. Yo creo que soy, por ejemplo, esta canción que mencionabas, Pide un deseo, la escribí hace como 10 años. Entonces, soy buena para retomar también como, esto quedó en el tintero, o esto no era tan penca como yo me acuerdo. Como, de nuevo, poner en valor. Son como que cada una va haciendo una carrerita y esas carreritas están traslapadas. Claro. Sí. Y a propósito de los lanzamientos, también tuviste el lanzamiento de Manflorita, que me llama mucho la atención como en lo personal, porque en el video, bueno, tú sales con los chicos de Metalengua y estás como caracterizada como un monstruo, así como verde, en un hospital psiquiátrico. No sé si un hospital psiquiátrico, pero como en una sala de espera. Y esa canción habla de los celos. Y es muy llamativo como si uno no viera el video de la canción y solamente la escuchara y te dicen, no, esta canción trata sobre los celos, no tiene el mismo valor que cuando uno ve el video y te ve caracterizada de esa forma y como que le da toda una reinterpretación muy profunda acerca de cómo tú también concibes el hecho de sentir celos. Y mi pregunta es si tu intención detrás como de caracterizarte de esa forma era un cuestionamiento a cómo los celos hoy en día son muy mal vistos. Como que genera mucho estigma, como que tú sabes en el fondo de que sentirlo no es algo bueno y uno intenta como caer en ese binarismo de esto es bueno, esto es malo. Y cómo a través de tu estética y tu propuesta buscas como generar un cuestionamiento, en verdad. Sí, efectivamente he tenido que leer al respecto un poco más, porque como que claramente yo no lo estoy logrando, no es algo a solucionar, creo que es algo como a trabajar toda la vida. Pero efectivamente una de las cosas que leí que me hizo sentido es que uno tiende mucho a como al binarismo de las emociones, como hay emociones buenas y hay emociones malas. Y es como, la alegría es la emoción buena y casi todas las demás son malas. ¿Sí? Entonces, ver maneras de poder ser honesto frente a las cosas y llegar al fondo de las cosas, porque creo que uno a veces como que hay emociones que priman, pero no se llega como a la raíz de por qué uno siente lo que siente. Claro. Y fui descubriendo que tienen que ver con cosas mucho más, que vienen de mucho más atrás, que no tienen necesariamente que ver con las relaciones de pareja. Surgieron un montón de temas, como profesores que te comparan frente a otros compañeros, tus padres comparándote con otros hermanos, como, ¿por qué no puede ser como...? Yo recuerdo una profesora una vez nos tomó a todo el curso y nos llevó a ver por la ventana a otro curso. Miren cómo se portan. Ajá, eso es el tercero B. Eso y pasa. Y eso está súper mal, pues, o sea, como, ¿por qué yo me acuerdo de eso si pasó hace más de 25 años? Pero son cosas que marcan harto. Sí. Así que ha sido bacán como poder desarrollarlo y creo que también quería tener un poco de sentido de humor al respecto, como asumir también que algo de esa emoción tiene que ver con una sobredramatizada o como una autoindulgencia, como, porque también
creo que uno tiene cosas más importantes que estar celoso. Como que si Claro. uno se concentra realmente en su vida, no Sí. tendría por qué. Es como, ¿te gusta otra persona? Ya, yo estoy haciendo mis cosas. Como, ¿no? Claro. Como, pero creo que uno como que también tiene que ver con la ansiedad y con el querer controlar, tener control sobre las cosas. Claro. Como que a veces uno se le olvida que en realidad no tenemos control de nada. Y hay mucha libertad en recordar eso. Como en verdad Claro. uno no controla. También como el hecho de sentir que uno no debería estar sintiendo algo y luchar Sí, contra eso es mucho peor, claro. Como no, esto no está bien, no debería pensarlo, y el debería es muy peligroso. Sí. Pero como te digo, de todas formas, cuando uno escucha la canción, sin ver el video, tiene otro sentido. Claro, sí, es como mucho más, estoy hablando como de mi abuela y como de unas cosas mucho más oníricas quizás. Partió como una canción un poco más folclórica y de a poco Ya. creo que se fue, o no sé si folclórica es la palabra, pero más folk. Y terminó como en como con estos sonidos un poco más electrónicos. Como que antes no tenía esa parte que tiene al final. Y yo sentía como le falta algo. Y Ya. esa parte que dice, tómate lo regalo, como 20.000 veces, Sí, pues. la inventé como 2 años después. Fue como, Ya. ay, ya, como que ahora sí cierra como... Ahora pasando como a otro tópico que es más relacionado al reconocimiento que has estado teniendo en el último tiempo. O no sé si en el último tiempo es la palabra correcta, pero sí hubo una situación más como profunda como de reconocimiento ya más público, más mediático, con la situación de los Pulsar, que ganaste a Mejor Artista Rock del año 2024. Y eso creo que considerando cómo está la situación de la escena nacional, que está como muy masculinizada, es como muy llamativo el hecho de que una mujer haya ganado ese premio, y a pesar de que suena como una frase muy como absurda porque estamos en el 2025 y las cosas han avanzado mucho, aún así se generó una situación que describías en una entrevista que te hizo Camilo Morales para Solo Artistas Chilenos, que hablaba Recuérdame sobre, que que hablaba sobre que cuando ganaste ese premio, la prensa que siempre te ha acompañado, como La Rata, Espectador, esos medios, te quisieron entrevistar después de recibir el premio, y el encargado de prensa le preguntó a los demás medios que estaban presentes si alguien más te quería entrevistar. Todos dijeron como, no. Y Sí. eso es muy llamativo porque genera un debate en torno a cómo la prensa puede también tener un rol importante dentro de cómo se saca de esta situación tan precarizada la cultura en Chile en general, y cómo como periodistas podemos ser responsables al respecto. Entonces me gustaría saber, a raíz de esa situación, ¿cómo observas tú que la prensa o lo mediático puede ser más responsable con diversificar también lo que es la escena y los premios y el reconocimiento? Claro, sí, respecto a esa situación en particular, efectivamente hay medios que yo creo que tenían una pauta predispuesta y no tenían nada preparado para preguntarme en caso de que ganara. Entonces fue Claro. como ante eso, como que... Y también no hay que olvidar que en el contexto en el que estábamos es televisivo y uno piensa como que guarda relación con el resto de las actividades o el resto del calendario, la agenda que tiene la SCD, como respecto de la música chilena o la defensa de los derechos, pero también ellos se deben o están supeditados a un show televisivo. Claro. Y es un poco lo que está pasando como en el gran marco de las cosas, como no solo en lo cultural, pero como que estamos en este capitalismo tardío donde todo se está fagocitando y todo tiene que ver al final como con si tienes números o no. Y Claro. si no tienes números, ¿qué tan dispuesto estás a como no batallarla mucho de vuelta, digamos? Como hacer como una suerte de ser pasivo frente a tu propio arte o frente a tu propia Claro. música. Igual es complejo porque como yo a veces, mis letras son un poco como crípticas, a veces sí me preocupa que como que a veces entro en ese lugar, que por supuesto es el lugar que más orgulloso pone a mis papás, como, oye, te entrevistó como Claro. alguien de la tele. Y es Sí, como, po. no es necesariamente el lugar donde más me gustaría estar. Pero claro, existe ese riesgo cuando escribo cosas que son más como oníricas porque tienden a ser leídas como apolíticas. Y eso me molesta. A veces me encuentro en situaciones que es como, pucha, en realidad aquí no estoy tan cómoda, ¿cachai? Por suerte no, por suerte justamente, como tú bien dices, los medios independientes se han dado como un trabajo en leer no solo mi trabajo, sino que el de todos mis compañeros, como hacer exhaustivos análisis respecto a cómo sonamos, qué escribimos, por qué escribimos, cuál es el contexto sociocultural del cual salimos. Y bueno, y respecto a los premios en sí, se está generando como esta división muy clara que ya viene hace años, donde hay dos eventos. Hay un evento que es televisado y hay un evento para premios que no
alcanzaron a quedar por tiempo en el televisado. Ah, Entonces igual es preocupante como que exista esa división. sí. Este año escribió René Rocco, hace poquito lanzó como un comunicado. Yo trabajé con él, colaboré en una canción con él, que él ganó en 2021 Mejor Artista Música Electrónica. Ya. Y en su discurso de agradecimiento, él dijo, gracias por este reconocimiento, sería bacán que la SCD nos premiara o con dinero, o con horas de estudio, o con ayuda para llenar algún fondo. Claro. Y bueno, y mucha gente empezó a escribir a propósito de que él escribió sobre que existen estas dos premiaciones, porque este año tanto música electrónica como metal pasaron a ser parte del evento no televisado. Ah, Entonces, también me parece que es necesario como empezar a hablar de estas cosas, porque sí. el que no hable de eso, el próximo año le toca a su género también, pues, en el fondo. claro. Eso. También creo que a raíz de la situación es súper problemático pensar que la valoración de un proyecto, de un artista, depende de si sale en la tele o no, o si gana un premio que está valorado mediáticamente, pero tampoco existe una retribución constante, ni tampoco más allá de cuántos likes tienes en Instagram o cuántas reproducciones tienes en Spotify. Porque el trabajo en Chile no está... Puede ser un artista muy, muy popular, muy reconocido, famoso, firmar autógrafos, que te pidan fotos, pero aún así la dignificación de ese trabajo todavía no existe porque no hay una estabilidad económica constante y que exista y esté asegurada para las personas que se quieren dedicar a las artes y a la música, a la cultura, y para qué hablar de los artistas plásticos y otras situaciones mucho más profundas, porque ellos tampoco tienen uno se queja y yo a veces pienso, no sé, pues en los poetas o en la gente de la literatura y en teatro, y es incluso más difícil. Mucho más difícil. No sé si veo una competencia de quién de quién pela más el ajo. Pero es muy problemático pensarlo desde esa perspectiva. Y la situación del expulsar revela muchos problemas que se arrastran, no solamente desde lo del género, sino cómo está valorada la cultura en nuestro país. Y bueno, pasando a otro tema un poco parecido, pero que se diferencia, es que últimamente te han preguntado harto sobre cómo este apogeo que ha existido sobre la escena local. Hay muchas bandas nuevas, hay como muchos proyectos que están empezando como a surgir, que les está empezando a ir súper bien, de personas muy jóvenes también. Pero algo que llama la atención es que la mayoría de los proyectos nuevos que han surgido son bandas conformadas por puros hombres. Todos los proyectos son súper masculinizados, las tocatas están súper masculinizadas y no existe como un público muy diverso en ningún aspecto, ni como artistas ni como público. Y más que preguntarte de qué opinas de la escena local emergente, es cómo observas a qué crees tú que se debe que todo esté tan masculinizado en general, como... Y cómo no lo sé, es posible diversificar sí. También como los públicos. No sé cómo es tu público. Sí, mi público es bastante mixto. ¿Sí? Y sobre todo de muy distintas edades. Van muchos como padres con hijes, van muchas familias que creo que están justo como en 50 versus 19, o más chico incluso, si hay lugares donde pueden entrar niñas. Pero sí, no sé a qué se deba, y también es un tema complicado porque a su vez estas bandas que tú bien mencionas, muchas de ellas son como gente que quiero mucho y que son como grandes músicos, grandes personas, son personas que yo sé que no cerrarían deliberadamente la puerta como a una mujer por ser mujer. Dicho sea eso, quizás lo único que yo, por lo que podría abogar y por lo que siempre abogo, es porque se escuchen más bandas de mujeres. Y siempre que puedo lo menciono, como recomendar, no sé, a Paz Curana, a Sofía, que tiene un proyecto que se llama Aerodínamo, que ellas dos son de Valdivia, Laurela también es de Valdivia, Gomitas Asia desde Valparaíso. Como que hay muchas chicas haciendo rock. Y sí, como que también me pregunto harto porque no tengo tanto acceso, como cómo son actualmente como o lo veo muy por encima, como cómo son las juventudes, como que también me preocupa un poco porque en algún punto, cuando fue la época como de las funas dentro del indie, se crearon una serie como de protocolos y habían como, no sé, pues si había algún
como alguna situación en que una mujer estuviera en peligro, algún como toqueteo indebido dentro de las tocatas, se crearon protocolos a partir de todo eso que pasó, pero de repente tú miras fotos y no hay mujeres en las tocatas, entonces ya no aplica, ¿cachai? Como que también me pregunto si por todo el cambio cultural que se ha suscitado, como, o sea, claramente el mundo se está polarizando mucho, como, y también me pregunto si es una respuesta desde lo masculino, como por proteger alguna suerte de espacio, Claro, como un refugio, no sé, como sí, que... pero antes, o sea, yo no lo recuerdo así, lo recuerdo mucho más mixto. sí, Pero sí con la molestia de también recordar como, claro, como hasta cierto punto las bandas que yo escuchaba eran todas de hombres y íbamos sí. públicos mixtos, pero siempre como a adorar a hombres. Y me acuerdo mucho que fue Naira y Flor Illich, que son hermanas de un amigo mío. Naira hace poco lanzó una película, de hecho, que se llama Cuerpo Celeste. ¿Ya? Cuando yo tenía 14, 15 años, como que ellas vieron lo que estaba escuchando y me dijeron como, está ahí en cualquiera, como estáis escuchando puros hombres, yo no me daba cuenta. Y me dieron así un turro de disco y me los regalaron, me dijeron ya, Sahara Hot Nights, L7, Lash, y me tiraron así como una Wikipedia, así como que yo no sabía que existía esa posibilidad. Y claro, y me abrió un mundo y ahí yo encontré mis propias bandas y encontré a Nico Mm, Vega. Y cuando vi Nico Vega, vi como a esta cantante que se llama Aya, que ahora somos amigas en Instagram, ah, mi bueno. gran logro personal, nos escribimos. A partir de verla a ella dije, ya, como yo quiero hacer eso. Mm, Como no sé pero cuando encontré un referente que te hace sí, sentido y que sentís que tú podís llegar a eso, sí. que no es como tan imposible. Y esto también lo decía la Juanita Parra, que claro, su papá es un tremendo baterista, pero es cuando ella ve a la baterista de Prince en vivo que entiende que ella puede, ¿cachai? Claro. Como Sí, pues. lo referente al final, sí. Es que al final, viviendo en una sociedad que existen tantos referentes masculinos de hombres genios y pocas mujeres como que Ujú. son referentes de cualquier cosa, se genera inevitablemente situaciones como esta. Y nunca había pensado que, claro, es posible que la escena local esté tan masculinizada porque ya no existe como una sensación de seguridad a raíz como de todas las situaciones de funas o como de este Mm. sentimiento de justicia social que se ha generado que como que ha perdido como legitimidad y comodidad esos espacios. Ujú. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva. Claro, es que Pero también no claro, es solo masculinizarse, sino como que también no hay tanto espacio, o sea, los hay, pero no conviven, siento, tanto como podrían, también con las diversidades sexuales. Es como otro, o sea, sí, esto es como para empezar de un tópico, pero también las sí, edades, todo en sí, verdad claro. confluye en que está muy... hay una audiencia muy específica para cada Ujú, agrupación y como que no cambia mucho. La mayoría de los eventos también son para mayores de edad. ujú. Se Como generan el como otro tipo edadismo, de... sí. Sí, pues. Entonces, tampoco hay mucha oportunidad de ir a una tocata que no sea en un bar, en un local, Ujú, de noche. Existen como muchas cosas todavía por mejorar, por crecer, sí. y también a raíz como de las mismas votaciones de ayer, Ujú. también se empiezan a plantear de nuevo otros problemas gubernamentales y políticos importantes. Pero podríamos hablar por Sí, 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 sí. como 2 horas de eso. Sí. Pero hay que cerrar, así es que para cerrar te despido con una pregunta ya más liviana, que puede generar más como esperanza en todo. ¿Qué es lo que se te viene prontamente para este año, para los que vienen? ¿Qué es lo que esperas que pase con tu proyecto? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son mis sueños? Seguir trabajando. Ah, sí. No, estoy haciendo ahora un videoclip slash videojuego. Estoy Ah, trabajando con dos amigos, con Mr. Paint y con Bootsbo, que es Antonio Villamandos. Entonces estamos trabajando a todo vapor para entregar como lo que sería el tercer single del disco. bacán. Y nada, de tocatas, se vienen hartas tocatas. En septiembre va a haber una, como a propósito más del 18. En agosto va a haber una a propósito de un objeto que vamos a presentar, ¿Ya? que no es el disco nuevo.
Misterio. Misterio. Pero buen misterio. Misterio misterioso. Y bueno, y cerramos el año tocando en el festival que creó Pánico, que ahí vamos a tocar justamente con Estoy Bien, con Candelabro, Bueno. con GC Castle. Así Bacán. que sí. Se vienen hartas cositas. Se vienen cositas, sí. Ya pues, con eso te despedimos. Muchas gracias a la gente que escuchó la entrevista, que está aquí viendo este video. Agradecerle a Chini nuevamente por estar acá con nosotros, por su tiempo, por su disposición a responder las preguntas. Y nada, nos vemos en una nueva edición de Entre Vibras. Colgando. ¿Tienes hambre? Almorzando. Me pegaría. Cuando la pelota así. Te la voy a quitar y tú decís, oh, esto me hace loquito y te queda una puerca. Hicimos tú, hicimos Énfasis máximo. ¿Cómo le pegaría el voice, Simón? Muchas gracias.